Ese RUS, mi querido doctor Miguel, ¿de dónde viene? De la costa. ¿De la costa? ¿De qué parte de la costa colombiana? De Bolívar. De Magangué, qué rico tener a un costeño con una responsabilidad bien grande sobre sus hombros, sobre sus manos, sobre su cerebro, porque imagínense que el doctor Miguel Rus Montes es el jefe de la UCI, Unidad de Cuidados Intensiva Pediátrica Cardiovascular, en nuestra muy querida hermanita Cardiovid. Creo que no estoy mintiendo, es una responsabilidad bien grande, ¿no? Estar pendiente de todos esos chiquitos con cardiopatías de la unidad de cuidados intensivos. ¿Hace cuánto tiene usted esa labor, doctor Miguel? 22 años. 22 años. Estamos trabajando en la UCI pediátrica de la clínica Cardiovid. Un día como hoy, ¿cuántos niños puede haber allí y se les está salvando la vida allí en Cardiovid? 10 niños en la unidad de cuidados intensivos. Y habrá aproximadamente otros 10 niños más en hospitalización que ya se le hicieron algún tipo de procedimiento en su corazón. La clínica Cardiovid está a la vanguardia de toda la tecnología y hoy vamos a hablar de un tema supremamente interesante. Se llama ECMO, oxigenación de membrana extracorpórea. La sigla ECMO son palabras en inglés que en inglés significan. Sí, oxigenación de membrana extracorpórea. Perfecto. Y este es un sistema muy importante que ¿hace cuánto cuentan con él en la clínica Cardiovid? Aproximadamente los primeros pacientes que tuvimos en este sistema fue hace 7 años. Pero realmente hemos creado el grupo de ECMO pediátrico más o menos hace 3 años. ECMO pediátrico. Según lo que yo entendí, porque el doctor Rus muy juicioso me mandó toda la información, es una técnica que permite que los pulmones o el corazón, cuando necesiten descansar un poco, en pacientes que no han respondido a otro tipo de procedimientos, pueden mantenerse con vida, pueden ser oxigenados a través de esta terapia, que son como unos cablecitos extracorpóreos que están fuera de nosotros y se mantiene con vida el paciente. ¿Es algo así, doc? Le hice muy bien la tarea. Ay, y usted también, porque me la mandó a tiempo, doctor. Básicamente lo que hacemos es eso. En algunos niños antes de la cirugía, porque se pueden utilizar también antes de la cirugía, el corazón lleva muy débil, o en infecciones del corazón, entonces lo que hacemos es que el corazón descanse. Va a estar en una máquina y esa máquina va a ayudar a hacer la función del corazón, no en su porcentaje total, generalmente 80 a 70% de la función de ese corazón. Y va a ayudar también que el pulmón descanse, porque también tenemos como unas membranas que ayudan a entrarle el oxígeno y entonces el pulmón también descansa mientras el niño se recupera. Y también lo hacemos después de cirugía. Hay cardiopatías muy complejas que el cirujano tiene que hacer muchos arreglos, poner muchos parches, tapar un huequito, ayudar a que la arteria se mejore. Entonces a veces ese corazón no sale bien, no funciona bien por el tiempo que llevan, por la manipulación. Entonces lo que hacemos es montarlo en este sistema, en esta máquina, para que ese corazón se vaya recuperando. Obviamente es un asunto temporal. Un pacientico, ¿cuánto tiempo puede estar conectado a esta terapia para suplir esas funciones? ¿Días, horas? ¿Cómo es eso? La experiencia que nosotros llevamos, generalmente estamos 4 o 5 días máximo. Cuando necesitamos más tiempo ya estamos pensando en otras tecnologías, pero podemos demorarnos un poco más tiempo. Todo depende de cómo se encuentre el niño, clínicamente cómo está funcionando la máquina, cómo están funcionando sus órganos, pero en general la experiencia que llevamos 3 o 4 días máximo estamos con ellos. Vamos a estar con el doctor Miguel Rus y con otros especialistas que han llegado a Medellín anoche. Los trajimos hoy rapidito aquí al canal Televid para un evento muy interesante que se llama Primer Taller de ECMO Pediátrico, que se va a realizar del 18 al 21 de octubre, es decir, a partir de mañana. Ahora les vamos a dar datos sobre ellos. Bienvenido, doctor Rus, y presénteme usted a sus colegas. Adelante. Muchas gracias. Vemos con las damas, pues, claro de Costa sí. Rica. Patricia Bastida. Patricia es una intensivista pediatra. Es española, pero trabaja, no sé cuánto tiempo llevas trabajando en Texas. Casi 7 años. 7 años trabajando en Texas. Ella es la directora de todo lo que tiene que ver con simulación y hablaremos un poco, y ella va a ser la experta de hablarnos de lo que es simulación. Y Jim Thomas es intensivista pediatra también, lleva trabajando en Texas. ¿Cuánto, Jim? Un poco más de 4 años en el hospital actual, pero en el estado de Texas 25 años. Él es el director de toda la parte de lo que llamamos ECMO, de lo que vamos a hablar, pero en otra área que no es cardiovascular, sino en la área pediátrica con otras enfermedades. Perfecto. Doña Patricia Bastero, bienvenida.
Encantada. Qué rico tenerlo por acá, y a James también, qué rico. Vamos a aprender bastante sobre esta técnica tan descrestante, como decimos aquí en Antioquia, como es el ECMO. ¿Cómo nos ven en la clínica CardioVid con relación a esta terapia en el mundo? ¿Cómo estamos en el mundo con relación al ECMO? Ustedes que tienen esa visión desde el Texas Children's Hospital. Muy bien, pues la verdad es que los resultados hablan por sí mismos, ¿no? Entonces, hablando con Miguel y compañeros, vemos que hacen una labor muy impresionante, y todo lo que es relacionado con ECMO, bien la supervivencia, las complicaciones, se suelen reportar a diferentes centros, entonces les podemos seguir no solo hablando directamente con ellos, sino por todos esos reportes internacionales que salen. Y desde luego deberían estar orgullosos de tenerles aquí. ¿Y qué dice el doctor James? Igual. O sea, cada centro sigue una evolución, y es muy típico adoptar una técnica de ECMO que empiezan con los pacientes con cardiopatías, enfermedades de corazón. Y a medida que va adquiriendo experiencia, esos centros médicos normalmente ya empiezan a entrar más en campo de enfermedad respiratoria, que normalmente requiere más tiempo en ECMO. Perfecto. Tenemos una pregunta para nuestros invitados, la podemos ver aquí en este monitor, veamos. Hola, mi nombre es Luis. ¿Es cierto que existe una máquina que puede reemplazar temporalmente al corazón y a los pulmones? Mi querido Luis, ¿está en lo cierto o no, doctor James? Está en lo cierto. ¿Qué es el ECMO? ¿Cómo funciona el ECMO? ¿Cómo funciona? Pues lo más sencillo es que saca la sangre del paciente, le pasa por un pulmón artificial y le devuelve al paciente la sangre a la circulación, ya oxigenada y ya limpia, digamos, y preparada para nutrir a las células, al tejido. En realidad es una serie de cánulas y circuitos que parecen como si fueran de plástico, aunque no es plástico, obviamente, no es plástico común. Y entonces hay una bomba que ejerce una función de succión, o sea, crea presión negativa. Es así como se extrae la sangre, que está muy pobre en oxígeno, y al final todos nuestros órganos y sistemas funcionan bien si eres capaz de aportar oxígeno y otros nutrientes, ¿no?, con la perfusión. Entonces sacas la sangre mala, si quieres llamarlo así, la pasas por el pulmón artificial que comentaba Jim y le metes oxígeno para que se enriquezca, le puedes liberar de otras sustancias que no son tan óptimas para el funcionamiento de nuestros órganos, y esa bomba otra vez le devuelve la sangre buena al organismo, al cuerpo, al paciente. Y es así como suple la función de pulmón y de corazón. ¿Solo en niños, doctor Rus? ¿O también en otros pacientes de otras edades? Sí, pueden hacer en todas las edades. Se puede hacer como en adultos, pero el tema que nos toca central a nosotros es la parte pediátrica, pero se puede hacer ECMO en adultos también. Y se hace ECMO en adultos, y en nuestra clínica se hace ECMO en adultos. Y ECMO, como decía Patricia, en los recién nacidos. Perfecto. Nos vamos del estudio de Sana que Sana para la clínica CardioVid. Nuestro compañero Víctor de Osa del programa Somos Vid nos cedió este material muy interesante que nos introduce justamente en el mundo del ECMO. Quiero que veamos la siguiente nota con mucha atención y volvemos a estudio para seguir hablando sobre esta terapia que se da, que se brinda en la clínica CardioVid y que salva vidas en la clínica CardioVid. Veamos entonces en qué consiste el programa de ECMO y ya regresamos a Sana que Sana. ECMO es oxigenación por membrana extracorpórea, es un tipo de terapia que se brinda a ciertos pacientes para dar soporte cardíaco o respiratorio. El programa de ECMO inicia a mediados del 2012, cuando se tiene toda la capacitación de un equipo multidisciplinario integrado por médicos e intensivistas, cirujanos cardiovasculares, enfermeras, perfusionistas. Todo ese equipo se conforma y en el 2013 arranca el programa con una paciente. Llevamos 78 pacientes conectados, tanto adultos como pediátricos, e incluso ya atendemos o ya le brindamos esta terapia a otros pacientes que están en otras instituciones del área metropolitana.
para este año, la Clínica CardioVid hace parte de la ELSO, la Organización Mundial para el Soporte Circulatorio. Allí pertenecemos todos aquellos hospitales y clínicas que brindan esta terapia actualmente en el mundo. Tenemos dos dispositivos, este que ustedes ven acá, con su oxigenador, la centrífuga y la tubería, y tenemos otro dispositivo que es el CardioGel, que nos permite conectar a los pacientes que requieren ECMO tipo venovenoso, porque son los pacientes que van a estar más tiempo en la terapia. Para nuestra clínica, esos pacientes requieren aproximadamente 16 días de terapia. Los otros pacientes que requieren ECMO tipo veno arterial los conectamos con este dispositivo porque requieren alrededor de 3 a 5 días de terapia. Este dispositivo cuenta con una bioconsola, una centrífuga, un oxigenador de membrana y una tubería. Es un circuito cerrado, diferente de otros circuitos extracorpóreos, y, como les digo, nos permite dar asistencia circulatoria al paciente por varios días. Doctor James, ¿cuál es la historia de esta terapia como tal? ¿En dónde nace? Pues esa terapia nació de unos intentos de intentar operar sobre el corazón parado, y entonces se vio que se podía sostener la vida durante más de varias horas, y salió el primer caso exitoso, ocurrió en un adulto, de hecho en el 1971, un señor que había chocado con su motocicleta, había tenido varias lesiones ortopédicas, y le operaron y desarrolló unos problemas respiratorios después. Le pusieron en el primer ECMO clínico durante 3 días y se salvó. Ahí está entonces la historia. Y doctora Patricia, quería complementar algo, ¿cierto? La primera en pediatría, como estamos hablando de niños, claro, fue de hecho una paciente, una neonata, una recién nacida. Su mamá era una señora mexicana que cruzó la frontera a California ilegalmente, y la niña hizo un problema respiratorio también. Entonces el doctor Bartlett y sus compañeros de entonces, aunque nunca le habían hecho esta terapia en niños pequeños, decidieron que era la única forma de salvarle la vida, y sobrevivió. Es una señora de 42 años, es madre, y el equipo médico de enfermería y médicos que cuidaron a esta niña la llamaron Hope, que en inglés significa esperanza. Qué bonito nombre. Y en CardioVid, ¿qué casos recuerdan los primeritos en la UCI pediátrica cardiovascular? Tenemos varios. Es difícil olvidar todos estos niños. Claro. Uno de ellos es Jennifer. Jennifer tiene una enfermedad de una válvula del lado izquierdo, que se trató de reparar esa válvula. Lamentablemente el corazón salió muy débil y tuvimos que colocarla en esta máquina. Y se les tiene a Jennifer ahorita. Y se le tenemos a Jennifer. Aquí vamos a hablar con tenemos ella. a Jennifer. Tenemos otro niño que también, Angelo, que tuvo 2 reemplazos de válvula en el lado izquierdo del corazón. Estuvimos 6 días con él en esta máquina. Vive en la costa, perfecto, con una vida muy buena. Solo viene a CardioVid a hacer los controles. Tenemos una niña también después de un trasplante que hizo lo que llamamos falla del lado derecho del corazón. El lado derecho no funcionaba bien, entonces la tuvimos que conectarla. Estuvo 3 días y salió. Qué bonito, qué satisfacción tan grande. Es alegría. Claro que sí. Y esta pregunta también para usted, doctor Miguel, pero no se la hago yo, se la hacen allí. Hola, mi nombre es Jason Marín. Quería preguntarte, ¿en qué tipo de situaciones y enfermedades es necesario utilizar la alternativa ECMO? Ok, hay varias indicaciones. La mayor indicación que tenemos en nuestra institución, por ser una institución cardiovascular, es niños que tenemos infecciones en el corazón que se llama miocarditis, que llegan muy enfermo a nuestra unidad y que necesitamos que ese corazón se recupere, entonces lo podemos colocar en esa máquina para que el corazón se recupere. Okay. O cuando vamos después de una cirugía, que se ha hecho una reparación en el corazón y el corazón se siente muy débil, entonces también los montamos en esta máquina. Y las otras indicaciones son enfermedades pulmonares, que no las hacemos nosotros porque somos solamente cardiovascular, pero es la idea
niños que tienen neumonías o infecciones por virus sincitial respiratorio, bronquiolitis, que necesitan estar en una unidad de cuidados intensivos, que a pesar de estar con un ventilador artificial no mejoran, no oxigenan bien. Entonces también se puede colocar esta máquina para que el pulmón descanse y le damos un poco más de tiempo, 1 semana, 2 semanas, que ese pulmón se vaya mejorando. ¿Algo que agregar? Yo creo que lo más importante quizá para que todo el mundo sea muy consciente de ello es que ECMO no cura. ECMO en realidad lo que hace es que a través de ECMO poner al paciente estable de una manera que damos a los mismos órganos tiempo a sanar por sí mismos y nos da a los equipos médicos tiempo a utilizar todas las terapias convencionales, si les podemos llamar así, medicaciones y demás, para intentar regenerar esos tejidos, ¿sí? sin que les hagamos daño, que es lo más importante. A veces sin ECMO subimos mucho las terapias convencionales, los ventiladores artificiales, las medicaciones, y podemos causar más daño. Y es lo que intentamos prevenir muchas veces poniéndoles en esta máquina. Doctor James, un paciente que llega a necesitar esta terapia es un paciente que está bien delicado. Generalmente son pacientes que ya su patología no ha respondido a otro tipo de tratamientos o alternativas y digamos que esta es como la última opción, por decirlo así. Eso siempre nació así y eso ha sido la evolución. Con los años y la experiencia es una terapia cada vez menos arriesgada y se visualiza que se puede reemplazar algunas terapias convencionales con el ECMO porque las convencionales pueden causar daño en sí. O sea, está en evolución. Perfecto. Y en esa evolución, según le entendí ahorita al doctor Miguel Ruz, el tema de la simulación es muy importante, el tema de la seguridad y que sea menos riesgosa es importante. Esa es una parte que tiene que ver mucho contigo, Patricia. ¿Qué es eso de la simulación con relación al ECMO? Simulación en realidad es recrear un evento real en una circunstancia que es ficticia. ¿Sí? Entonces lo que hacemos en la simulación médica, de hecho lo copiamos todo de NASA, militares, que han ido, eso es una especie de probar sin tener una consecuencia grave, ¿no? Es recrear estas situaciones reales pero en un ambiente ficticio. Entonces, por ejemplo, en la simulación médica lo que hacemos es creamos en ECMO o en otras muchas, se hace mucho con cirugía, quizá nuestros compañeros cirujanos puedan hablar de ello, es recrear una situación muy crítica. Entonces, todo el equipo médico practica esa circunstancia muy crítica con un maniquí. Entonces, de eso aprendemos, de manera que cuando estamos de frente a un paciente, una persona en una vida real, ya hemos aprendido. Entonces, llevamos los conceptos aprendidos durante la simulación y luego lo que se gana mucho es creación de equipo, que es una cosa que nosotros enfatizamos mucho en este curso, es haber trabajado juntos, te conoces, se conocen las virtudes de unos, quizás los defectos de uno mismo y se aprende a trabajar. Entonces, simulación es, para ECMO ponemos un paciente que es un maniquí con los equipos de ECMO y les damos a los equipos a practicar un caso que están basados en casos de la vida real. Lo bonito que tenemos es que si por H por B no lo hacemos bien, es un maniquí, no sufre y aprendemos de nuestros errores. Los adultos, desafortunadamente, aprendemos mucho de nuestros errores y a base de práctica. Entonces, simulación nos trae la belleza de si somos desafortunados y cometemos un error, nadie sufre, y que luego practicamos y cuando ya tenemos una vida real frente a nosotros, pues la experticia es mucho mejor, ¿no? Y hablando de aprender y hablando de ensayar y hablando de trabajar en equipo, este encuentro tan bonito, doctor Miguel Ruz, que empieza a partir de mañana, empezó hoy, pero que va a ser el taller a partir de mañana, es algo que aporta muchísimo a Cardiovid, al Texas Children's Hospital, a Costa Rica. Ahorita hablaremos como de todos los especialistas de los países que vienen. Es un asunto bien importante este encuentro y este taller que van a dar a partir de mañana, ¿verdad? Sí, no es solamente para nuestra clínica Cardiovid, es toda la comunidad que trabajamos con clínica Cardiovid. Por eso era importante tener estas estrategias y esta tecnología, aprender, tener experiencia y, como van a ver más adelante, tener niños que funciona, y esto funciona, y funciona bien, pero tenemos que también saber hacerlo bien. Y uno de los objetivos de este curso es tratar de hacerlo, y hacer las cosas bien.
por eso invitamos gente que tiene mucha experiencia. ¿De dónde vienen? Cuéntanos un poquito sobre el taller que empieza mañana, en dónde, quiénes son los invitados a participar. El taller comienza mañana del 18 al 21 de octubre. Estamos encerrados 3 días y medio en nuestra clínica. Cerebros pensando, qué maravilla. Sí. Con todo un personal que solamente trabaja en nuestra institución. Vamos a tener intensivistas de adultos, intensivistas pediatras, ecmólogas, que son enfermeras que trabajan en nuestra unidad, que se pusieron a estudiar solo de esto. Como la que vimos ahorita, Claudia. Mónica es perfusionista, es una enfermera que estudió y se especializó en el manejo también de esa máquina, pero también para la cirugía total como la hacen el cirujano, en las correcciones de la cardiopatía. Entonces ellas son perfusionistas que ayudaron a nuestras enfermeras que trabajan en la UCI pediátrica a entrenarse y a aprender a manejar esta máquina. ¿Sí? También tenemos anestesiólogos de adultos, anestesiólogos pediatras, todo el grupo que tiene que ver alrededor de lo que es el cuidado del niño con cardiopatía congénita. Perfecto. ¿Van a dar ustedes conferencias entonces? Sí. Muchas. ¿De qué van a aprender, doctor James, grosso modo? ¿Qué conocimientos va a compartir usted aquí a partir de mañana? En general empezamos con las bases fisiológicas, la parte científica, en qué se basa el ECMO como terapia y como tecnología. Y entonces hablamos de las condiciones y distintos tipos de ECMO, no hay solo uno. Son 2, ¿cierto? Son 2 o más, sí. 2 o más. Buena Bueno, tarea. ahorita. Y entonces hablamos de los requisitos para un ECMO exitoso, complicaciones, emergencias y hasta la cosa administrativa. Perfecto. ¿Y la doctora Patricia? Y después, como lo importante es, como hemos dicho, los adultos aprendemos haciendo, pues vamos a poner en práctica todas las clases didácticas por medio de simulación. Ah, qué bien, qué interesante. A partir de mañana y hasta el próximo sábado. Sábado hasta las 2, 3 de la tarde vamos a estar encerrados. En beneficio de todos nosotros, porque cualquiera, en cualquier momento de la vida, podría necesitar la experticia de estos científicos para salvar nuestra vida. Y hablando de vidas, el doctor Miguel Ruz hablaba ahorita de Jennifer, que es uno de los casos que recuerda con cariño. Y allí está, y nos está esperando. Y hoy tenemos nuestra sección Historias de Vida en Sana que Sana. Doña Luz Helena, bienvenida, ¿cómo está? Bien, gracias. Doña Jennifer, bienvenida, ¿cómo está? Hermosa, ¿cómo estás? Estás bien, yo te veo muy bien, te veo muy saludable, te veo muy feliz y te veo muy sonriente. Doña Luz Helena, me contaron que estuvo acompañando a su nieta, es la abuelita de Jennifer, en todo ese proceso. ¿Cómo fue el acompañamiento ¿Cómo fue que tuvo la niña? ¿Cómo fue la historia de Jennifer? ¿Tuvo un problema, una cardiopatía? ¿Llegó a Cardiovid? ¿Qué fue lo que sucedió, doña Luz Helena? Ya llegó que la tenían que operar. La operaron, después de que la operaron tuvo como un problemita y yo a las 6 de la mañana me dijeron que le tenían que montar una máquina. ¿Cómo le explicó el médico ese asunto? Cuando no salió bien esa intervención y tuvieron que acudir a la terapia de ECMO, que es lo que estamos hoy explicando en Sana que Sana, ¿qué le dijeron a usted, Luz Helena? Que la montaran esa máquina para ver si la niña volvía, que estaba muy mal. Que estaba muy mal, que posiblemente la podíamos perder. Entonces yo firmé para que la montaran a esa máquina. Muy bien. ¿Cuánto tiempo estuvo la niña ahí luchando por su vida? Que gracias a Dios aquí está, muy hermosa con nosotros. 6 días. 6 días. 6 días estuvo allá. ¿Todo el tiempo la niña dormidita? Dormida, todo el tiempo estuvo dormida. ¿Y entonces usted qué hacía? ¿Usted le conversaba? Yo el primer día que fui, yo agarré a ese médico, fui a golpes, me han matado a la niña. Dios santo, doctor Ruz, por Dios. Siquiera sobrevivió el doctor Ruz también, porque esta se ve fregada. Te pusiste muy nerviosa. Ay, yo la vi muerta. Divina, claro, te asustaste claro, mucho. Ay, hermosa, se vale llorar en este programa, lloramos y nos reímos y pasamos por todas estas emociones. Claro, al principio debe dar mucho susto porque mucho semejante susto, princesa, vea cómo la quiere esa abuelita, mi corazón. Pues claro, no es para menos. Pero entonces después lo agarró a abrazos. No, me imagino. no, Entonces ahorita me le va a dar el abrazo, gracias. señorita. Ay, gracias, porque ya la niña la vi muy bien. Al principio era difícil entender, verla conectada a esos aparatos, ahorita lo veíamos en la nota.
Sí, es un asunto que para cualquier familiar, para cualquier ser querido debe ser complicado. Sí, porque para mí fue muy duro, porque cuando yo me la traje, siempre el papá no quería que yo trajera. Y él me dijo, si la niña se muere, usted me responde por la niña. Entonces, yo me asusté mucho. Entonces pasaron esos 6 días y durante esos 6 días los médicos, ¿qué te decían? Abuelita, tenga paz, no me casques más a los médicos. Abuelita, ya va a estar bien. Sí, ¿Qué te explicaban ellos de lo que estaba pasando en Jennifer en esos días? Que estaba muy bien. Cuando yo agarré el médico a golpes, él me cogió y me arrimó y me dijo, mire que la niña está bien, mire cómo está. Con la presión, con el pulso. Está bien. Que está ahí del pulso la niña. 6 días y la abuelita todo el tiempo con ella. Yo todo el tiempo con ella, camine. ¿Cómo eran los cuidados de los médicos allí muy en la unidad de cuidados la trataban muy bien, mi niña me la cuidaron mucho. Sí, le daban mucha vuelta, la revisaban todo el tiempo. Sí, muy seguidito, sí, con ella ya. Bueno, y entonces cuando le dicen a usted, abuelita Luz Helena, esta niña salió adelante. Sí. Cuéntenos esa parte de la historia. Cuando me dijeron, la niña hoy le vamos a colocar el corazón, a ver cómo va a responder. Cuando yo estaba ahí pendiente, cuando me dijeron, la niña salió muy bien, se respondió muy bien el corazón de la niña. Ajá. Le tuvieron que colocar esa válvula que tiene ahí. ¿Hace cuánto fue eso, doña Luz Helena? Ella fue operada de 5 añitos. ¿Y cuántos años tienes? 7. Tienes 7 años, esta hermosura. Esto fue hace 2 años. Hace 2 años. Perfecto. Y después de esos 2 años, la niña sale de alta. ¿Y cómo ha sido la vida de Jennifer después de esa terapia de ECMO? Pues, yo estaba trayendo cada 2 meses, está muy bien, me dicen los médicos. No la traigo ahí. ¿Y qué dijo el papá finalmente? Cuando ya volvió, ella decidió que muy bueno. Y le pido colaboración para traerla aquí al hospital en los pasajes y no, que no tiene plata. Pero bueno, cada 2 meses la estás logrando traer. Sí, ¿Dónde viven ustedes? En una villa de Toledo, Antioquia. De Toledo, Antioquia. Toledo es suroeste, ¿cierto? Sí. Creo que es suroeste antioqueño. Doña Luz Helena, y entonces, si alguna que otra abuelita le toca llevar a Cardiovid a una nietecita o un padre a sus hijos y les toca vivir este proceso de conectarla a esas máquinas, de ponerle esas cánulas, ¿usted ahora qué les diría? No le dé puños al médico. No. Bendígalo y confíe, muy ¿cierto? Contenta, me siento muy contenta, muy agradecida con ellos, que gracias a ellos tanta seguridad que el Señor les dio para luchar por estos niños. Qué rico. Y aquí tenemos el ejemplo vivo, una señorita de 7 años, que hace 2 años... Estoy muy agradecida con ellos porque mi niña la salvaron. Fue intervenida hace 2 años en Cardiovid, tuvo que someterse a la terapia de ECMO y bueno, hoy en día está saludable, está feliz, está viviendo su vida, está muy bien peinada, muy hermosa. La abuelita, la familia está feliz y muy agradecida con la clínica Cardiovid. Sí, y nosotros contigo, con ellos, sí. Qué rico, y nosotros contigo por haberte tomado el tiempo de venir hasta acá y compartir tu experiencia. Y a ti, princesa, que Dios te bendiga y que sigas estando muy saludable. Y démosle gracias a Dios por estos científicos que nos salvan la vida, ¿cierto, corazón? Que el Señor dé mucha sabiduría a ellos para que salven vidas, que es muy lindo. Claro que sí. Y ahorita en comerciales le va a dar un abracito a los médicos, ¿listo? En desagravio. Mentira, yo es por molestar. Gracias, doña Luz Helena. Gracias, Jennifer. Y ahí está, historias de vida que hoy, a propósito de esta terapia de ECMO que les estamos contando, queríamos compartir con ustedes en Sana que Sana. Nuestra primera pausa y ya regresamos. Y seguimos hoy en Sana que Sana hablando de esta terapia que permite temporalmente mantener funcionando el corazón y los pulmones. Se llama ECMO, terapia de oxigenación de membrana extracorpórea. Veamos más detalles. Esta terapia utilizada en pacientes que tienen una alta probabilidad de fallecer puede reemplazar la función cardíaca o pulmonar. Su objetivo es que cuando estos órganos están débiles y no pueden cumplir bien con su función, tengan tiempo para recuperarse. Y a propósito de ECMO, volvemos con un pregrabado cortico a la clínica Cardiovid para mirar más en qué consiste justamente esta terapia, estos equipos. Veamos. Esta es una de las máquinas con las que contamos en la institución para realizar la terapia de ECMO. Tenemos 2 tipos de terapia, una terapia que soporta la parte respiratoria, es decir, el ECMO veno-venoso, y una terapia que soporta la parte cardíaca, que es el ECMO veno-arterial.
Es una máquina simple que se derivó de la máquina de circulación extracorpórea e inicia con la inserción de una cánula de gran calibre en una vena, en la cual la sangre se drena, ingresa a un dispositivo que llamamos centrífuga o podría asemejarse al corazón. Aquí llega la sangre, es impulsada a través de unas revoluciones de acuerdo al gasto que requiera el paciente hacia un oxigenador de membrana. Este oxigenador de membrana cumple las funciones del pulmón. Aquí se hace el intercambio gaseoso, la remoción del dióxido de carbono y se enriquece la sangre de oxígeno para ser entregada al paciente a través de una arteria principal si es un soporte cardíaco o a través de una vena si es un soporte respiratorio. Además de la centrífuga o el corazón y el oxigenador o el pulmón, contamos con otros dispositivos en esta máquina como son un mezclador de gases, una bioconsola, un dispositivo para la medición de presiones y un intercambiador de calor, por el cual entregamos la sangre a una temperatura normal al paciente una vez se ha oxigenado. Y también nos visitan por estos días desde Costa Rica para el taller de ECMO pediátrico que se dictará a partir de mañana, que les contábamos ahorita. Les presento ahorita al doctor Javier Brenes. Él es cirujano cardiovascular de enfermedades congénitas en el Hospital Nacional de Niños de Costa Rica. Bienvenido, doctor Javier, ¿cómo le ha ido? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo lo ha tratado Medellín en estas horitas de aterrizado? Una belleza de lugar. Sí, qué rico, no se lo va a negar, claro que sí. Muy bienvenidos y más a lo que vienen, ¿no? A dar conocimiento para salvar vidas. Entonces ya vimos esta nota que habla del aparato como tal. Veíamos inicialmente incluso unas imágenes de un paciente conectado. Usted es el que le toca esa parte de conectarlos, de hacer que ese ECMO funcione en ellos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuáles son las famosas cánulas que hay que ponerle a estos pacienticos, doctor Javier? Bueno, básicamente es un trabajo en equipo y todos somos parte fundamental del equipo. Cada uno en sus posiciones diferentes, pero somos fundamentales para el trabajo y el engranaje en conjunto. En la parte quirúrgica, que es la parte que nos toca, por lo menos a mi persona, tenemos que determinar primero el tamaño del paciente, que es sumamente importante, porque no es lo mismo un bebé de 3 kilos, 4 kilos, a un niño de 15, 20 kilos. Debido a que dependiendo del tipo de canulación que vayamos a hacer, es el lugar donde se puede colocar las cánulas. Las cánulas son estos tubitos pequeñitos que son los que vamos a conectar o a colocar en las venas y en las arterias del paciente. Uno que va a recoger la sangre del paciente, lo pasa a través de la tubería, hace la máquina la función del corazón y el pulmón y devuelve la sangre ya con oxígeno de nuevo. Hay ciertos lugares donde se colocan las cánulas ya sea en el cuello, que pueden ser colocadas, ¿verdad? En algunos niños hay que necesidad de hacerlo directamente en el corazón, entonces tenemos que abrir el esternón por completo para poder hacer la canulación. ¿De alguna manera? Es prácticamente una cirugía donde tenemos que hacer, se conoce como una canulación central, donde la cánula, uno queda en la arteria más grande del cuerpo que se llama la aorta, y la otra recoge la sangre de la aurícula, que es donde llega toda la sangre sin oxígeno al corazón. Y después en otras ocasiones tenemos también la posibilidad de hacerlo a través de las ingles, de la arteria femoral y la vena femoral, colocando las cánulas ahí, entonces después haciendo todo el circuito para la oxigenación adecuada. Y eso también tiene que ver, doctor Javier, con el tipo de ECMO. Eso no lo hablaba con tus colegas ahorita, no lo he preguntado. Hay diferentes tipos de ECMO. Me cuenta un poquito sobre esa tipología y si al momento de poner las cánulas es diferente, obviamente, según ese tipo de ECMO. Sí, claro. Existen dos tipos, principalmente el que vamos a necesitar para hacer una terapia exclusivamente para sustituir la función del pulmón, o otro tipo que es para sustituir la función del corazón y el pulmón a la vez. Cuando utilizamos que es solamente sustitución del pulmón, podemos utilizar solo una cánula que hace la función de vena y arteria. Eso lo que quiere decir es que recoge la sangre por una parte y la devuelve por otra, pero solamente con una sola cánula, que puede hacerse por el cuello, básicamente. Y la otra terapia, que es cuando vamos a hacer la sustitución de lo que es la arteria, lo que es el corazón y el pulmón, que ya puede ser con 2 cánulas a nivel del cuello
a nivel femoral, ¿verdad? O a nivel central, que es directamente en el corazón. Cuando hablamos de cánulas, son tubitos pequeñitos. Sí, para que ustedes se den una idea, son unos tubitos pequeñitos que tenemos que introducir en las arterias y en las venas del paciente, que, por decirles algo, un paciente que pese 3, 4 kilos, la punta de esa canulita, ese tubito mide 2, 3 milímetros. Y el vaso, ya sea la arteria o la vena donde lo estamos colocando, no llega a medir más de 4 o 5 milímetros. Entonces, generalmente en pacientes muy pequeños, estos procedimientos los tenemos que hacer con lupas para aumentar la imagen de todas las estructuras hasta 3 o 4 veces para poder hacer una canulación efectiva. Si ese pacientico que está conectado al ECMO necesita algún tipo de procedimiento mientras lo está, ¿es posible realizárselo? Sí, es posible realizarlo y de hecho hay ciertas terapias que son especialmente para poder realizar este tipo de procedimientos. En los niños que nacen con una hernia diafragmática, para que ustedes me entiendan, es una enfermedad donde el tórax está dividido del abdomen por un músculo que se llama el diafragma. Estos niños tuvieron la enfermedad donde hay un orificio en ese diafragma, entonces no existe una división. El contenido del abdomen, los intestinos y el hígado suben, hacen que el corazón y el pulmón por decirlo así, se estripen un poquito. Y los pacientes no tienen la capacidad de respirar por ellos solos. Entonces conectamos al niño a la máquina, hacemos la función del corazón y el pulmón y inmediatamente un día o 2 días después hacemos la reparación del defecto en el diafragma, colocando ya sea un parche especial de un material como Gore-Tex o cerrándolo de una forma directa. Esperamos 3, 4, 5 días, dependiendo de la evolución del paciente, a que se vaya recuperando poco a poco para que ya después poderlo liberar de la máquina que hace la función del corazón y el pulmón, en este caso principalmente el pulmón. ¿Viste lo que nos decía ahorita la abuelita Luz Helena? Ese es un sentimiento muy generalizado, ese temor de la familia al ver a sus pequeñitos conectados a esa máquina, sí, para tranquilizarlos, ¿no? Hago la pregunta como con la necesidad de darles tranquilidad. Sí, claro que sí. Cualquier padre de familia o hasta cualquier parte de la persona que esté involucrada en la familia y ve a un niño salir de sala de operaciones con un montón de tubos por todo lado, viendo por donde pasa la sangre a través de esos tubos, es muy impactante, ¿verdad? Pero esto nos ha ayudado a salvar vidas, ¿verdad? Y al final de cuentas, lo más importante, que son nuestros niños, se logra una recuperación casi completa, como pudieron ver en el caso que tuvieron, ¿verdad? Claro. Y muchas veces tenemos pacientes que son cositas muy pequeñitas. A la hora de cirugía reconstructiva del corazón, como podemos decirle, es reconstruir un corazón. Y al reconstruirlo muchas veces, aunque se haga una reparación perfecta, como fue en el caso de ella, podemos tener problemas de que el corazón no aguanta la cirugía. Entonces necesitamos descansar el corazoncito un rato, un tiempo, para que después vuelva a arrancar con la fuerza que necesite y terminar con una niña muy feliz. Claro, como Jennifer. El doctor Ruz nos decía ahorita que esta terapia puede ser utilizada 4, 5, 6 días, ¿cierto? Durante esos días, después de haber sido implantado el ECMO, no sé si es el término, sí, que se use, ¿cuál es el papel suyo? ¿Usted está chequeando constantemente a ese pequeñito? Sí, como les decía, es un trabajo multidisciplinario alrededor del paciente. Entonces, generalmente todos pasamos visita con el paciente, estamos pendientes de posibles complicaciones. Para conectar al niño a estas máquinas necesitamos darle un medicamento especial que se conoce como heparina para que la sangre no se coagule en los tubos. Entonces eso también puede producir problemas de sangrado. Entonces tenemos que estar buscando un balance entre eso. Entonces algunas veces existe algún problemita de sangrado en el sitio donde se colocó la cánula, entonces tenemos que estar pendientes de revisar esas cánulas, recolocarlas, pero al final de cuentas somos un equipo completo que está al cuidado del paciente. ¿Cómo ven a Cardiovid en Costa Rica con relación a los avances justamente a nivel de cardiopatías? Bueno, excelente, excelente. Tenemos muy buen nombre, ¿verdad? Sí, claro. Yo chicaneo porque yo soy prima hermana de nuestra empresa. Sí, claro, ¿no? Y es una belleza en todo lado. En Costa Rica se oye, cuando yo estaba entrenando, me entrené en Estados Unidos, también en Texas, se veía muy buenos comentarios de la Cardiovid siempre. Somos de alguna manera también un referente, ¿no? Claro que sí, a la vanguardia de todo lo que es como la terapia ECMO y la cirugía cardiovascular congénita. Muchas satisfacciones, doctor, muchos pequeñitos que usted recuerda que gracias a Dios y al talento que Dios le dio, ¿les ha podido usted salvar la vida? Sí, gracias a Dios. Nosotros hacemos como 250 cirugías por año. Y recuerdo una niña que hicimos una cirugía, como les contaba, perfecto en la reparación. Al momento que se le pasó un medicamento, hizo una reacción adversa al medicamento y tuvimos que colocarle en ECMO. Estuvo 4 o 5 días y después se recuperó por completo. Entonces son las maravillas del ECMO y que
Gracias a Dios ustedes aquí en la Cardiovit tienen ese soporte con el personal tan especializado y también entrenado para poder darlo. El doctor Javier Brenés también hace parte del pool de invitados que van a estar en el taller de ECMO pediátrico. Él es cirujano cardiovascular de enfermedades congénitas del Hospital Nacional de Niños de Costa Rica. Gracias y que sea muy agradable su estadía en Medellín. Muchísimas gracias por la invitación, un lugar bellísimo. Claro que sí. Y seguimos con más Sana que Sana. Y sigamos aprendiendo hoy en Sana que Sana sobre esta terapia de oxigenación de membrana extracorpórea. Cuando se hacen las correcciones de las cardiopatías congénitas en los niños, su corazón termina débil, por lo cual es necesario darle un descanso. Para lograrlo, la sangre se pone en un circuito de mangueras, el ECMO justamente. La máquina oxigena la sangre y la regresa al corazón para permitir que este órgano se recupere. Continuamos hablando con nuestros 3 invitados sobre ECMO y para ellos va la siguiente pregunta. Hola, mi nombre es Jorge Eliezer Cadaví. Quisiera saber si la terapia con ECMO es dolorosa. Ay, 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 ¿eso duele o no duele? A ver, ¿quién me quiere responder? ¿Cuál Miguel Ruz me quiere responder? No, yo para eso traje a los expertos. Ah, bueno, Patricia. Y Patricia se la pasa ayer. Mentira, no. Patricia. Yo voy a responder entonces, déjenme. Adelante. ¿Yo? Bueno, entonces la cirugía puede ser dolorosa, entonces el paciente se anestesia durante el procedimiento. Dependiendo de lo que se quiera hacer después de la canulación, que es el término para ponerle en ECMO, se necesita más medicina contra el dolor o no. En algunos centros con mucha experiencia, y puedes hablar con los pacientes y dicen que los tubos no duelen, en general no duelen. Lo que sí molesta muchas veces es el tubo endotraqueal, si están conectados a un respirador. Entonces, en algunos centros avanzados empiezan a sacarle el tubo endotraqueal, desconectarlo del ventilador mecánico y empiezan a despertarlos. Y hay hasta pacientes que pueden caminar estando en ECMO y pueden ir a varios sitios. En Suecia han llevado a pacientes hasta casa en ECMO cuando han estado tanto tiempo en un hospital que pues echan en falta su hogar y les llevan ahí unas horas, no para pasar mucho tiempo, pero sí. Entonces no tiene que ser doloroso. Perfecto. Y eso me lleva a una pregunta que iba a hacer. Entonces, ¿no están inconscientes siempre los pacientes que están conectados a ECMO? Eso es cierto, no siempre están inconscientes, pero hay que tener en cuenta la razón por la que se les ha puesto en ECMO. Entonces, en el centro cardiovascular normalmente son las patologías que el doctor Ruz comentaba y las estancias en ECMO son más cortas. El corazón, si se va a recuperar, se recupera más rápido, por ejemplo, que los pulmones. En los casos que comentaba el doctor Tomás, en su gran mayoría son de falla respiratoria única y esos cursos de ECMO son mucho más largos, incluso meses. En los niños a los que normalmente les colocamos en ECMO las terapias de cirugía cardíaca, tienen dolor y necesitan sedación por otras razones, independientemente de estar conectados a ECMO. No obstante, si están estables y sobre todo si las cánulas están bien seguras, se les puede dejar despertar. Y es muy importante para estar seguros que no tienen otros daños, por ejemplo, cerebrales. Perfecto. ¿Cómo se nutre un pequeñito cuando está conectado a ECMO, doctor Ruz? Generalmente hay que mirar ciertos parámetros clínicos para saber si le podemos comenzar a dar alimentación a través de una sondita. Generalmente la mayoría siempre los alimentamos a través de una sondita que la pasamos por la nariz antes de montarlos a la máquina y llega al estómago y los alimentamos a través de eso. O si existe alguna contraindicación para darle la alimentación por alguna enfermedad que tuvo, porque el intestino también está inflamado, porque no toleran los alimentos, existe una cosa que se llama la nutrición parenteral. Entonces también le hacemos una nutrición a través de la avena y los mantenemos nutridos todo el tiempo. Perfecto. Doctora Patricia, toda persona que esté en una condición crítica cuyo corazón, todo niño, necesite un reposo por los asuntos que hemos explicado, ¿es apta para que se le sea realizada esta terapia de ECMO? No, lamentablemente no. Hay que ser muy conscientes que, como decíamos al principio, ECMO en realidad no cura. Lo que hace es ganar tiempo para que el corazón y los tejidos se recuperen o las medicaciones que podemos utilizar convencionalmente funcionen. Entonces, lamentablemente hay patologías que no tienen salida
que sabemos por experiencia y a pesar de todas las investigaciones médicas que se están haciendo, que no tienen futuro. Esos niños lamentablemente no van a sobrevivir. Entonces simplemente ponerles en ECMO no va a cambiar ese hecho. Entonces es muy importante que los equipos médicos hablemos en términos muy fácilmente entendibles y se expliquen las cosas muy claras a las familias, porque lo vamos a pelear, porque son dignos de pelearlo, pero es muy duro dar falsas esperanzas, sí. Comprendo. Doctor James, ¿el ECMO puede ser una ayuda para el tema de los trasplantes? Sí, definitivamente sí. Muchas veces ponemos a pacientes en ECMO sin saber lo que va a resultar. No la mayoría de las veces, pero suponemos que con los procesos naturales o el corazón o el pulmón va a recuperar. Y a veces no ocurre eso. A veces tiene una lesión o enfermedad progresiva y no recupera su función. Sin embargo, la máquina de ECMO le mantiene vivo al paciente y en algunos casos, no todos, pero en algunos casos esos pacientes pueden ser mantenidos en ECMO mientras se les busca un corazón o un pulmón para trasplantarles. Y una vez trasplantado el órgano, si se llega a eso, se puede desconectar del ECMO y seguir con la vida. Mire, qué interesante. Doctor Miguel, llegamos al final del programa. Que sea usted quien cierre el programa. ¿Qué mensajito final con relación a esta terapia del ECMO, doctor? Olga, primero que todo, muchas gracias por la invitación. A ustedes por venir. También agradecer a todo este panel de expertos, traerlos de lejos. Llegaron a la 1 de la mañana, a las 7 de la mañana ya los estaba recogiendo del hotel. Por nuestra culpa, por nuestra culpa. ¿Verdad? Pero la idea es esto, la idea es ser expertos, aprender un poco más de las cosas que se hacen de la tecnología para poderle dar una posibilidad de vida a cada uno de estos niños. A aquellos niños que hemos agotado todo lo que tenemos hoy, pero que existen algunas opciones que pudieran ayudarlo y poderlo sacar adelante. Es importante. Esto es una terapia, como decía la doctora Patricia, esto no cura, esto lo que hace es tratar de mantener y que las cosas se recuperen y tratar de dar calidad de vida, que es lo importante, que los resultados sean eso, tratar de darle calidad de vida a cada uno de estos niños. Perfecto, y nosotros es una bendición y un placer tenerlos acá y que ese taller de ECMO pediátrico sea supremamente productivo para todos los especialistas, para que se enriquezcan de más conocimientos para seguir salvando vidas. Muchas gracias. Que así sea. Al doctor Javier, al doctor James, a Patricia, al doctor Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Aprendimos mucho. Qué bueno. Muy interesante. Y terminamos como siempre ofreciéndoles los productos del canal Televida. Aquí están los 2 libros, El Perdón, El Anillo es para siempre y también este cuadrito para colgar las llaves que ustedes pueden solicitar a domicilio al 322-9050 opción 1. Nos despedimos en este primer programa de la semana en Sana que Sana. Mañana vamos a hablar de un completo cuidado de la piel de los adultos mayores, una dermatóloga experta obviamente en el tema, pero en particular en los adultos mayores, en esa pielcita que con los años obviamente va cambiando. Vamos a hablar de prevención y atención de los cuidados de la piel en los adultos mayores. Gracias por arrancar la semana con nosotros, nos vemos mañana en Sana que Sana.